Bien, regresamos con su programa Control Semanal. Días difíciles como vivimos constantemente. Qué bueno es tener un lunes para empezar un lunes de asesoría y consejo con la licenciada Andrea Belén, psicóloga clínica del Centro Calma Agua. Buenas noches. Buenas noches, para mí un placer estar aquí con ustedes. El país, vamos a decirlo así, la población nuestra, vive unos momentos de agresividad. Salimos a las calles y nos encontramos con cualquiera se irrita. Es lamentable, pero así es. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Porque nuestra sociedad era de comprensión total, no se veían tanta agresividad en las calles. Bueno, yo entiendo que después de la pandemia las personas no se han puesto más vulnerables. Han desarrollado mucha depresión, ansiedad, lo que no se está viendo, lo que no se está diciendo realmente en la palestra pública, en nuestras consultas diarias, estamos recibiendo pacientes con un sinnúmero de depresión alta, o sea, severa alta, y ansiedades, que es lo que está provocando ahora mismo el colapso totalmente, que las personas ya no tienen esa tranquilidad, ya no comunican las cosas, sino que quieren agresivamente explotar y llevar el sistema como lo estamos llevando o lo están llevando ahora, en un sistema que lamentablemente estamos temiendo, incluso hasta toparnos con personas que tengan estos síndromes, estas situaciones, y que puedan provocar una situación de un detone más fuerte todavía de lo que estamos viendo ahora en estos últimos días. Bueno, tenemos ya bastante, ya de 2 años de pandemia, después de 2 años han transcurrido. Post-pandemia. Post-pandemia. Estamos en el 23, yo asumo que sí. Sí, 2 años. Sí, 2 años, pero... Y lo que estamos viendo es que ahora se han recrudecido más. Anteriormente había depresión y había ansiedad, pero ahora hay más. Las personas, estamos claros que al verse encerrados, que nosotros no estábamos acostumbrados a ese sistema, las personas acumuló mucho pánico en su mente, en su cerebro. Entonces, ahí es donde viene ahora muchas situaciones que las personas entienden que llevo mi vida controlada, pero por todo detonan, por cualquier situación. La crianza muchas veces también de los hijos en el hogar, que se está viendo que los hijos ya se están topando como que son del tú por el tú con los padres. Discusiones como que si fueran dos iguales. Sí. Ok. Lo económico en las familias, la falta de oportunidades, la dificultad para conseguir cómo suplir lo de la canasta básica familiar, la falta de cuarto, todo eso no son componentes que le provoquen al ser humano un desequilibrio en su es decir, en su comportamiento y en su accionar diario. Ese es un factor muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Fíjense que hay muchas personas o hay algunas personas que son responsables y quieren llevar el sustento a su hogar y lamentablemente no tienen esa libertad o esa economía para poder hacerlo y colapsan. ¿Qué asumen esas personas? Mucha ansiedad. Y de esa ansiedad viene la impotencia, la intranquilidad y la zozobra que tienen en su vida misma. Y eso transmiten a su familia. Y ahí es donde vienen tantas situaciones que no se está viendo, porque si está claro, en este país, lamentablemente, la salud mental está en un alto grado y no se está tomando en cuenta, no se está viendo dónde vamos a parar, porque no le estamos dando importancia a lo más importante. El órgano más importante de un ser humano es el cerebro. Y si el cerebro no está bien, ¿cómo podemos estar bien? Ok, yo conversaba con mi compañero Chelo el día pasado sobre ese tema, eso de lo de la salud mental.
Y nosotros tratábamos el tema y agregábamos muchos factores que pudieran incidir en que la salud mental pudiera no ser muy estable. Y precisamente hablábamos, por ejemplo, de la inseguridad. Por ejemplo, de que tú si sales con el temor de que te atraquen, de que te maten, de que te secuestren, de cualquier tema de eso. Sí. Además de eso, que si tú no tienes la seguridad de que tú tengas un ingreso que a ti te permita cumplir mínimamente con el pago de la energía eléctrica, con la vaina de los muchachos de la escuela, La manutención la manutención, con la comida, con el teléfono, con pila de cosas. Eso no influye mucho también en el trastorno de esa salud mental. Claro que sí, porque es el trastorno principal, la economía. Si usted, por ejemplo, no tiene cómo suplir esas necesidades básicas, que son necesidades que cualquier ser humano demanda de ella, ¿cómo un ser humano va a estar con su mente fresca para poder estar libremente haciendo lo que debe de hacer en su diario vivir si no tiene esa devolución económica? Porque estamos claros que ahora mismo los trabajos están escasos, no hay como ese sustento. Las personas están desesperadas totalmente. Y la gran mayoría de personas que van a buscar la ayuda psicológica porque entienden que están ya en un estrés o una ansiedad o saben que están pasando por una depresión y que deben de continuar, esas personas tienen que dejar las terapias porque no tienen el sustento para pagar lo que es este servicio que demanda su cuerpo, su cerebro. Y eso, una pregunta, ¿los seguros cubren las consultas psicológicas? Hay algunos seguros, de muy poco, ¿verdad? Muy pocos. Algunos seguros privados, de instituciones privadas, le permite un porcentaje de terapias en el año. O sea, muy poco en la cobertura. Efectivamente, pero la mayoría de las personas que necesitan ayuda psicológica no tienen estos seguros, porque si tuvieran el seguro, tuvieran por lo menos la entrada económica para suplir sus necesidades. Ok, entonces podríamos nosotros como dar un chin para atrás a la conversación y podríamos entonces nosotros pensar que una solución como para que se le prestara un poco más de atención a lo de la salud mental es que los seguros, tanto el seguro del Estado, que el SENASA, como todos los seguros privados, pudieran colaborar, pudieran entrar, pudieran cubrir la necesidad, claro que sí. De hecho, se está solicitando, SENASA ahora está más flexible porque ya está permitiendo a algunos de sus usuarios de ese seguro que puedan ahora tener cobertura en lo que es la salud mental, pero no todo, porque por ejemplo los suicidados no tienen esa libertad para poder asumir que pueden ir a una terapia psicológica. Entonces, como quiera, hay una deficiencia y la hay. ¿Por qué? Porque la masa más vulnerable es aquella que necesita resolver lo económico, que no tienen dinero, que no tienen buen trabajo y que tienen problemas, que tienen situaciones, que no tienen esa gran educación para poder resolver, pensar, analizar cualquier situación que se le presente. Doctora. No. Se manejan libremente porque no tienen ese conocimiento y no tienen esa libertad de expresión para poder decir, no, vamos a parar porque esto está mal. Y por eso hay tantas cosas, tanta delincuencia, tantas situaciones en nuestro país. Y tanto suicidio. Efectivamente. Doctora, se ha también aumentado un sinnúmero de personas que sufren callado. Efectivamente. Y terminan en un desenlace fatal. Y lo estamos viendo, pero estamos yéndonos a las personas ya adultas. Sí. Y estos adolescentes que los padres entienden que son violentos, que son malcriados,
que son unas personas que no son dignas de la sociedad. Como algunos padres tachan a sus hijos, porque son las palabras, tú no sirves para nada, o sea, lo agreden verbalmente hasta el punto de que este adolescente piensa que su vida no es nada. Wow. Y es en la familia que debemos de parar esto, es en la crianza de los adolescentes y de los niños, porque si en un hogar hay violencia, los niños lo que son esponjas, recogen esa violencia. ¿Y qué van a llevar al colegio? Violencia. Y se está viendo eso a todos los niveles sociales. En todos los niveles. No, en el alto está más grave esto. En el alto, en la esfera más alta, sí, es donde está ahora mismo la depresión, sí, en un adolescente. Sí, pero por ejemplo, de dos delincuentes que le dieron para abajo en el fin de semana, sí, entre ellos Pichón y Yael, que supuestamente formaban parte de una banda, Los Rabiosos o La Rabia, algo por ahí. Los nombres que los famosos nombres anónimos de apodos, sí, todo lo que se le quiere llegar a la madre de Pichón, y con eso quiero corroborar lo que tú acabas de decir con relación a la crianza. A la crianza, sí, y a la percepción que tienen muchos padres de sus hijos. Por ejemplo, esa madre de Pichón, que les indica a la policía 5 asesinatos, 5 cruces en el hombro tenía con 21 años o 22 años, 5 cruces. O sea, por cada muerte. Los amigos televidentes, cuando yo hablo de 5 cruces, son 5 muertes que tenía encima. Ese Pichón. Y la mamá se refiere a él, ¿tú sabes cómo? Él era un delincuentico rastrero. Es decir, ella lo define así, queriendo decir que un delincuentico rastrero que no era mucho, que él no hacía mucho, como la prima del otro que mataron, minimizando. Pero son situaciones graves. ¿Cómo fue que dijo la prima del otro? Que él lo único que hacía era atacar. Él lo único que hacía era que robaba y atacaba, pero él no era de la calle. Como que no es nada, doctora. Entonces, pero se puede ver ahí la educación, se puede ver ahí que esas personas ni siquiera tienen raciocinio para que están hablando frente a una cámara, frente a un público, sí, que lo va a observar, que el país lo va a ver, y están minimizando la calidad de lo importante que es el hecho de que te atraquen, porque como tú sales de tu casa intranquilo, inseguro de que no te vayas a pasar nada, ya por ahí tú estás viendo que la sociedad tiene que estar en alerta roja. ¿Y qué está fallando, doctora? Díganos, ¿usted qué piensa que pudiera estar fallando? Si es una vaina sistémica, si es algo que es intrínseco, si lo traemos en la sangre desde siempre, o qué es lo que está pasando. Esto es sistémico. La familia influye bastante. Sí. La familia, es que todo el tiempo, yo cada vez que voy a una entrevista digo lo mismo, como tú crías a tus hijos, es lo que vamos a tener en nuestra sociedad. Lamentablemente, yo estaba pensando y estaba viendo hace unos días que estaba haciendo yo un desglose de todo lo que está sucediendo. Si nosotros seguimos viendo la sociedad que se está ahora implementando con estos adolescentes, escuchando esta música, que es un desastre que lo que está pasando, que los seguidores, los influencers, los famosos influencers, son los que están ahora mismo en la mente de nuestros adolescentes que están creciendo. Y uno les habla a esos adolescentes y se quedan como en el aire. Se quedan en el aire, o con unos audífonos, o se meten a la habitación, o no le prestan atención. Doctora, vámonos a una pausa y al regreso volvemos con una interesantísima pregunta para usted. Bien, señores, regreso con su programa Control Semanal. Brindar por la salud mental de nuestro país.
y más hoy con la doctora Belén que está con nosotros. Salud a todos en sus casas con Café Santo Domingo. Doctora, estamos en una época de campaña. Escúcheme que ponga el ejemplo y le diga lo que está sucediendo, que usted lo sabe. Pero los candidatos a regidoras, síndicos, en esos municipios y en esos barrios, circunscripción, deberían de incluir dentro de su programa de gobierno la salud mental. Y no lo están haciendo. Creo que ninguno. Yo tengo entendido, un diputado, Aníbal Díaz, el diputado. Él propuso algo en la Cámara de Diputados para un recurso para poder ayudar o tener más libertad de que hagan más centros de salud mental. Pero eso se quedó ahí. Nadie más hizo nada más. Entonces, y en un momento tan importante. Y que se está necesitando, porque si estamos claros, están pasando cosas que anteriormente, como la pregunta que me hizo usted al principio del programa, cuando empezamos, de lo que si es la sociedad o si veníamos desde antes. No, desde antes no, porque es que nosotros teníamos, yo me acuerdo que cuando yo tenía, de valores, cuando yo tenía, de los abuelos. Cuando yo era pequeña, a mí mi abuela, si yo hacía algo, me daba mi pela y yo estaba tranquila, yo nunca me corté las venas, ni nunca me corté las piernas. Me llamaban la atención, mira, usted no va a salir esta semana completa de castigo. Y yo tenía que obedecer. Entonces, es los valores, los principios que inculcamos en nuestro hogar, cómo enseñamos a nuestros hijos y lo más importante, la calidad de tiempo. Porque ahora los padres, claro está, tienen que salir a trabajar. Yo estoy de acuerdo, porque hay que llevar el sustento a la casa. Pero tenemos que sacar un tiempo para nuestros hijos. Sí. Yo, mi abuelo y seguimiento. Y mi mamá salían a trabajar y todo el mundo. Y cuando llegaban, revisaban las tareas conmigo y con mis hermanos. Y mire, seguimiento. ¿Ahora estamos viendo eso? No. Mire, no lo estamos viendo. Yo fui criado por mi abuela. Yo también. Y mi abuela era muy apoyadora conmigo, como tenía que ser. Pero las cosas que no estaban bien, no estaban bien. Y yo recuerdo que a lo que yo le tenía más miedo, cuando yo veía que mi abuela cogía un librito negro que se llamaba Los 15 Minutos, que era una vaina, ya yo sabía que yo tenía una esquina en la sala para hincarme, para leer ese librito. Los 15 minutos era un librito negro, del forro negro, con un contenido que parece que duraba 15 minutos. Para no educarlo, para que sepa. Eso era una forma de su abuela decir que su cerebro iba a absorber lo que debía de hacer, lo positivo. Fíjese que no tenía que entrarle a changletazo, ni mucho menos. Ya usted sabía que ese libro le indicaba que usted tenía un comportamiento que no era el adecuado y con él era que lo iba a aprender. Y esos valores se han perdido, porque ahora tenemos tiempo. Ahora la mayoría de las personas, de las mujeres que tienen hijos, lo primero que le dan a sus hijos con 2 años de edad y 1 año de edad es una tablet y un celular, entretente ahí, sin saber que sus hijos están consumiendo por las redes sociales. Entonces, vamos a parar esta situación, vamos a parar cuando nos concienticemos que no estamos haciendo las cosas bien. Vamos a parar cuando estemos claros que nuestros hijos es más importante que todo lo que está afuera. Y vamos a parar cuando le inculquemos esos valores que nos inculcaron a nosotros cuando nosotros estábamos pequeños. Ya, mire doctora, ¿cómo ustedes afrontan los profesionales de la psicología? ¿Cómo ustedes afrontan ese tema de mucha gente que en su momento estuvieron en medios de comunicación, por ejemplo, que estuvieron en medios de comunicación? Es decir, que fueron, qué sé yo, opinantes, presentadores, pasaron por los medios de comunicación y que de buenas a primeras se han convertido en consejeros de la conducta humana, mucho llamado coaching, que sin ser psicólogo, sin haber cruzado por el frente de un centro de formación para psicólogos, una universidad profesional, ni nada, con título, de repente se adueñan de escenario para indicarle a la gente si deben correr mucho, si deben parar, si deben seguir, si deben acotarse, si deben levantarse.
Es decir, ¿cómo ustedes afrontan eso? Es decir, que ustedes serían los más indicados, los profesionales de la psicología, por un asunto del comportamiento humano, de decirle a la gente cómo deben. Pero hay muchísima gente que se ha metido a coaching, Oye, ¿cómo afrontan ustedes eso? Eso es intrusismo, es lo primero. Y sí, yo entiendo que nosotros estamos ahora mismo expuestos. Ahora, gracias a Dios que está Nuria en esto, que está ya ahora malentando las personas que están en esta situación, que se están usurpando funciones. Sí, que se están usurpando funciones y están pasándose por profesional de la conducta. Y es bueno que usted hizo esa salvedad para uno también decirle a las personas que tengan mucho cuidado con su salud mental, que es lo principal. Hay personas que utilizan la vulnerabilidad de esas personas que necesitan, por ejemplo, personas con una ansiedad o con una depresión, escuchan a cualquiera, hasta la que la peina en el salón. Hasta la que la peina, porque tienen ese deseo de ser escuchado, esa ansiedad de decir cosas que le están afectando. Y dicen toda su intimidad. Y dicen todas sus intimidades, porque yo voy al salón y yo escucho gente que están hablando, que le están pidiendo consejos a la que le está peinando, a la que le está haciendo los rolos. Es muy frecuente. Y eso tú dices, cónchale, pero es que no tenemos todavía la educación que necesitamos en este país para saber cuándo y a quién debemos de pedirle un consejo. Y ahí es que está la confusión. Entonces, estas personas llamadas conchi, que son las que están ahora usurpando y haciendo lo que es, como haciendo terapias incluso, porque hay muchas personas que utilizan la vulnerabilidad, como dije hace un momento, de estas personas que no tienen conocimiento de qué es un verdadero psicólogo o qué es un coach, y que permiten que esas personas lleguen a su cerebro y que lo manipulen y terminan peor. Porque esas personas ni siquiera pueden transferir a un psiquiatra cuando esas personas lo ameritan. No, y que tienen centros donde, mire, donde consultan, donde reciben pacientes. Yo estuve hace un par de semanas en Terrena y estuve con Vivian y estábamos en balcones donde mi hermana. Y salimos a la playa y tal, y yo veo un paquete de gente y cosas en el restaurante. Ese grupo allá, retirado, que eso es un retiro de vaina esotérica, de vaina de... ¿Sabes por qué? Y yo no entiendo cómo es que la gente... Va y paga. ¿Cómo es que la gente se involucra en vaina que a leguas tú te das cuenta de que es alguien que está ahí parado, que se aprendió una vaina, un tutorial, una cosa, y te lo está repitiendo y repite eso 60,000 veces, hasta y tú gastas un dineral en esa vaina? El cerebro. El cerebro es el órgano más importante, como dije hace un momento, que tenemos los seres humanos, pero que no utilizamos. Tenemos supuestamente para de función 7, es lo que dicen, ¿verdad? Pero no utilizamos ni siquiera uno, porque nos enfocamos en que los demás tienen inteligencia emocional y que nosotros no. Entonces, la masa más afectada, como dije, no es ni siquiera la clase media, es la clase pobre, es la clase baja. Doctora, para despedirnos, que ya el tiempo se Calma nos fue. Alma, ¿dónde que es? Calma Alma está ubicado en la calle José Contreras, número 95, en la Julia. Y los teléfonos son 843-0154. Estamos a la hora. ¿De qué horario? De 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. El último paciente es a las 8 de la noche. Ok, entonces antes de irnos, yo quisiera que usted le hiciera alguna recomendación a todo el que nos está viendo y a nosotros. Y al país. Y máxime a mi compañero aquí, que a veces tiene momentos un poco jodones. Una recomendación para que sanen, para que busquen la manera de cómo equilibrar su salud mental. Y tal. La limpieza. Sí. Yo entiendo que necesitamos buscar de Dios lo principal. Buscar de Dios dentro de nosotros mismos.
No hay que ir a la iglesia, no hay que estar metido ni ser devoto, así como anteriormente las personas buscaban y se metían a la iglesia de la mañana y se iban para retiro espiritual. No, creer en Dios y creer en ustedes, y sobre todo la familia que tengan, empezar con la comunicación, tener comunicación, educar a esos niños que traemos al mundo, que no son responsables de ser ellos los que tomen las decisiones, sino nosotros mismos, los adultos. Y que tengan resiliencia con ustedes mismos y que busquen ayuda, porque la ayuda de salud mental funciona. Y hay lugares en este país que pueden, como el Instituto de Sexualidad Humana, que es a bajo costo, que le puede suplir esa necesidad. Muchas gracias, Andrea Belén, del Centro Alma. Esperamos que frecuentemente esté con nosotros, porque estos son momentos que el país se lo agradecerá. Así es. Pasen feliz noche, nos vemos mañana.